Hola amigos, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática. Es la lección número 11, compartir la historia de Jesús. Vamos a ver rápidamente el versículo de memoria que lo encontramos en Primera de Juan 5:3. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta semana aprendimos lecciones muy importantes para poder testificar. Durante este trimestre Dios nos ha permitido tener diversas técnicas, diversos consejos, estrategias para alcanzar almas. Y hasta hace algunas lecciones ya teníamos los suficientes elementos para salir y testificar. No podemos pretextos ahora para decir que no podemos o no sabemos. ¿Okay? La lección de esta semana es como un paréntesis. Es algo que nos tiene que quedar muy claro. La única manera de poder alcanzar almas para Cristo no es tu conocimiento de la Biblia, no es la capacidad intelectual que tengas para debatir sobre doctrina. Todo eso es muy importante, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es reconocer que tenemos un testimonio personal y que ese testimonio debe ser suficiente para poder alcanzar a las personas e interesarlas en conocer a Jesús. ¿Okay? Hay noticias increíbles. ¿Saben qué? La salvación es para todos. Todos en este mundo son candidatos para el cielo. ¿Okay? El perdón, la misericordia, la clemencia, la gracia son para todos. Tenemos que compartir eso. Con su amor Jesús transformó tu vida y mi vida y nos está invitando a compartir esta experiencia con otros. Por eso durante esta semana aprendimos qué sucede antes de conocer a Jesús y qué sucede después de conocer a Jesús. ¿Qué sucede con las personas que comparten a Jesús? ¿Cómo podemos entender que algunos dejan la ira, que algunos tienen un testimonio poderoso que han dejado incluso el mal? También aprendimos esta semana que compartir a Jesús tiene que ver con la seguridad de la salvación y la importancia de nuestro testimonio. Así que vamos rápidamente porque es una lección muy, muy interesante. Quiero que me acompañen al libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este versículo, cuando lo estudiamos esta semana, encontramos algo muy especial. ¿Okay? La palabra hechura, su significado etimológico es poema. Así que te puede decir, parafraseando este versículo, que Dios hace un poema, porque poema es la derivación del latín de la palabra poema. Así que Jesús hace un poema con tu vida, transforma tu vida y la convierte de algo oscuro, de algo que estaba sucio, roto, y lo convierte en algo hermoso, algo especial, algo único, algo agradable. Cuando tú escuchas un poema, entonces te sientes bien, sobre todo cuando estás enamorado. Eso te hace sentir hasta mariposas en el estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque el poema de una manera hermosa nos muestra un sentimiento. ¿Sí? En este versículo Dios está haciendo un poema, pero de tu vida. Está transformando eso que parecía oscuro y ahora lo está dejando en una luz resplandeciente. Eso tiene que ver no con lo que tú eres, tiene que ver con lo que significas y lo que vales para Dios. A veces nos olvidamos, hermanos, de que somos únicos, somos hechura divina. Y eso costó muchísimo para Dios. Tu vida le costó a Dios, le costó a Jesús su propia sangre. Si eso no es una manifestación de amor que te conmueve, ¿qué cosa te puede conmover? Entonces, cuando nosotros entendemos el enorme amor que tiene Jesús por nosotros, nuestra vida se convierte en algo especial, algo poderoso. Y este versículo también tiene que ver con algo que a veces nos olvida. Yo sé que hay muchos
que escucha estos mensajes, hay matrimonios quizás. ¿Te acuerdas cómo te enamoraste? ¿Cómo vivías en el enamoramiento? ¿Te acuerdas? Estar enamorado es como estar en una burbuja. Estás en un lugar especial que no te quieres bajar de esa nube, por decirlo así. Estar enamorado es sentir empatía, sentir alegría, sentir gozo de estar con la persona amada. Estar enamorado es no querer alejarte de ella, no querer sacrificar nada, estar con ella completamente. Eso significa estar enamorado. Si eso es en el terreno, en la parte terrenal del enamoramiento. Imagínense el amor supremo que tiene Dios por su criatura. Él quiere que también, así como tú te puedes enamorar de tu pareja, también quiere que te enamores de él, que quieras estar con él en todo momento, que quieras sentirte especial con él, amado, seguro, que sabes que él comparte todas tus vivencias, todos tus problemas, todas tus dificultades. Ahí hay un timón, hay algo que te detiene, que te ayuda, que te sostiene. Eso es lo que Dios quiere que tú quieras, es que tú tienes que experimentar cuando conoces a Jesús, cuando sabes que el sacrificio que ha hecho por tu vida. Y esta semana vimos muchas cosas. ¿Cómo podemos encontrar todavía más fácil para expresar ese amor de Dios por nosotros? Tiene que haber entonces una explicación. En nuestra vida tiene que haber un antes y un después de Jesús. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta parte de la lección me gustó mucho, hermanos, porque yo sé que a veces es difícil poder dar un testimonio personal con palabras. Pero cuando nosotros hablamos de cómo era mi vida antes de Jesús y cómo es mi vida ahora con Jesús, se nos hace muy fácil decirlo. Por eso, en el libro de Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, encontramos cómo es vivir antes de conocer a Jesús. Y en Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 10, encontramos cómo vivir después de Jesús. Por ejemplo, antes de Jesús éramos muertos en nuestros pecados. Después de Jesús somos vivos en Cristo. Antes de Jesús vivíamos las corrientes, siguiendo las corrientes del mundo. Ahora con Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Ya no nos lleva la corriente, ¿verdad? Antes de Jesús vivíamos bajo el dominio del enemigo. Ahora con Jesús somos salvos, somos salvados por la fe. Éramos desobedientes antes de Jesús y ahora disfrutamos las riquezas de su gloria. Antes vivíamos no haciendo nuestra propia voluntad y ahora nos sacrificamos o realizamos buenas obras porque nacen de un amor, de un corazón transformado. Antes nos llamamos hijos de la ira y ahora nos llamamos hijos de Dios porque somos poema suyo, hechura suya. Todos estos elementos es un parteaguas. El autor de Efesios nos explicaba cómo era posible que pudiésemos expresar en palabras esa transformación. Por eso nos dio el libro de Efesios capítulo 2. Pero yo creo que cada uno de ustedes puede colocar sus propias palabras. ¿Cómo era yo antes de conocer a Jesús? ¿Qué rumbo llevaba mi vida? ¿Qué hubiese pasado si tú no hubieses conocido a Jesús? Pero ahora que estás con Él, ¿qué cosas han cambiado en tu vida? Si no ha ocurrido ninguna transformación de cómo eras antes, entonces tú necesitas urgentemente arrodillarte y entregarte a Jesús. Aún si ya eres bautizado, si ya tienes muchos años en la iglesia, necesitas arrodillarte nuevamente y decirle a Jesús que transforme tu vida. ¿Okay? Hay una parte esencial en esta lección que el autor quiso recalcar, que tiene que ver dejar la ira. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 4:11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hay un pasaje muy interesante. Dice que Jesús iba con sus discípulos y tenía que pasar por Samaria. De manera especial, estaba con Jacobo y Juan. Pero en Samaria, como ya hemos estudiado en otras lecciones, no querían a los judíos. Así que les cerraron las puertas prácticamente de cualquier lugar en el que pudiesen descansar.
la reacción de los hermanos Jacobo y Juan, la primera reacción fue pedirle a Jesús, fíjense nada más, pedirle a Jesús que le permitiera descender fuego del cielo y quemarlos a todos, como Elías lo había hecho en algún momento, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo Jesús? Los reprendió y entonces decidieron irse de ese lugar. Increíblemente, hermanos, Juan, el autor del libro de Apocalipsis, el autor de las últimas epístolas que encontramos antes del libro de Apocalipsis, la primera y segunda y tercera de Juan, ese autor que Jesús mismo lo llamó como los hijos del trueno, que en ese momento estaban manifestando, no solamente en ese ejemplo, vemos también en otros ejemplos cómo peleaban un lugar en el reino de Jesús, cómo ellos querían las cosas terrenales que pensaron que el reino de Jesús iba a establecer. Esas personas que querían acabar con los samaritanos en esos momentos, al final de su vida, en el libro de Primera de Juan, por ejemplo, la palabra amor está manifestada en ese libro más de 90 veces. ¿Por qué? Porque rebosaba en Juan el gozo de haber conocido a Jesús, de haber entendido el sacrificio que había hecho por él, de haber entendido el lugar privilegiado que tuvo de compartir alimentos, de compartir caminatas, pláticas y acostarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Y ahora ese discípulo que en un momento se llamó hijo del trueno, ahora será conocido como el amado. De esa manera nos transforma Jesús. De esta manera el Evangelio de Cristo transforma tu vida. Nos deja de ser unos hijos de la ira, de un hijo del trueno, y ahora somos conocidos como los amados. Yo quisiera que a ti te conocieran como el más amoroso de tu iglesia, el más amable. Y el Espíritu de Profecía dice que el mejor testimonio que podemos dar es un corazón amante y amable. Un corazón que busca el bienestar del prójimo. Un corazón que quiere que las personas se salven, que hace todo lo que esté de su mano, que entrega su propia ropa si es posible, que entrega todo lo que tiene para alcanzar a las personas. Porque sabe que todos merecen la salvación. ¿Sí? Tanto en el Evangelio como en sus cartas, Juan nos dejó un mensaje lleno de amor por Dios y por el prójimo. Y de eso surgió de un corazón transformado. Haz esta pregunta. ¿Realmente yo soy amable con mi prójimo? Y Jesús hizo cosas todavía más difíciles, ¿verdad? Dice, es muy fácil amar a mis seres queridos, pero amar a tus enemigos. ¿Tienes amor por los enemigos también? ¿Nace en ti el deseo de perdonar, de vivir una vida en paz y armonía con los preceptos divinos? Si es así, vas por buen camino. Si no es así, es el momento. Estas lecciones nos ayudan a reflexionar y a poder emprender quizás el camino que nos estamos desviando y regresar a la senda correcta. ¿Okay? Vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28. Dice aquí, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Este pasaje es un pasaje que ya estudiamos en otras lecciones también. ¿Se acuerdan? Esos endemoniados que recibieron a Jesús en ese lugar. Era imposible pasar por ese lugar. Los tiraban piedras, que rompían sus cadenas. Los evangelios mencionan que es uno de los evangelios, pero en otros evangelios mencionan que eran 2. Lo que sí es cierto es que eran personajes que eran conocidos por toda la región. Y las personas le tenían miedo. Pero bastó solamente un encuentro con Jesús. Solamente uno, hermanos. Eso es algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque Jesús está constantemente llamándolos una y otra vez. ¿Cuántas veces no te ha llamado Jesús? A esos endemoniados solamente tuvieron una oportunidad de encontrarte con Jesús. Porque cuando Jesús los sanó de su mal, los liberó del mal, y ellos se acercaron a él y escuchaban sus palabras. Cuando Jesús tuvo que regresar a la barca, uno de ellos se acercó y quiso ir con él, quiso convertirse en un discípulo. Pero Jesús le dijo que no, que él tenía una obra mucho mayor que hacer. Fíjense nada más, Jesús quería que él fuera
y contara a todas las personas que lo conocían lo que Dios había hecho por él. Pero solamente tuvo un encuentro, una oportunidad, y esto fue suficiente para transformar su vida. ¿Cuántas veces Dios no te ha llamado a ti? 2, 3, 4, 5, 6. Si hay alguna persona aquí que está escuchando esto y no ha entregado su vida a Jesús, ¿cuántos encuentros ha tenido Jesús contigo? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? A veces Dios nos llama de maneras diferentes. A veces Dios nos llama con un video, con un mensaje, con un familiar, con un amigo. A veces Dios nos llama con una enfermedad. A veces nos llama con una pandemia. Pero Jesús siempre está buscando a esa humanidad. Esos endemoniados que fueron curados por él, ahora eran personas completamente distintas, transformadas. Y Jesús les pidió no que hablaran de doctrina, no que hablaran del sábado, no que hablaran de los alimentos impuros. Ellos no sabían nada de eso. Lo que ellos sabían era lo que les había hecho Jesús. Los había liberado de su mal, los había liberado del pecado. Y ahora ellos iban a hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y claro que las personas que los conocían, al verlos venir, ya ahora bañaditos, bien vestidos, ahora hablando de una manera elocuente, de un corazón transformado con alegría, viendo en sus ojos un brillo especial. ¿Cuántas personas no se asombraron de ver esos endemoniados de antes y ahora eran unas personas transformadas? Y ahora ellos tenían, los que escucharon su testimonio, de conocer a ese Jesús que había hecho cosas tan maravillosas en esos hombres. Es muy sencillo testificar cuando tu corazón arde el deseo de contarles a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Sí? Si nosotros hacemos eso, hermanos, tengan por seguro que su testimonio va a ser un testimonio poderoso y va a alcanzar a muchas personas. ¿Sí? No es vital que tú sepas toda la doctrina. Lo puedes hacer y te lo recomiendo. Pero para testificar a otros por primera vez, es mejor contarle tu testimonio personal. Y es por eso que aquí entra un elemento esencial, que tenemos que analizarlo muy bien, porque no puede quedar tela de duda. Después de estudiar lo que significa la seguridad de la salvación, tú tienes que dar un testimonio más poderoso. Vamos a ver lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia es clara. El que cree en Jesús es salvo. Hay muchas citas. Juan 3:15, 36, Hechos 16:31, 1 de Juan 5:13. El que cree en Jesús es salvo. Y la salvación es inmediata. Dice Jesús, te las entrego en estos momentos. ¿Sí? Si es cierto, puede ser que caigamos alguna vez y perdamos la salvación, pero nos perdemos no porque Jesús quiera, sino porque nosotros nos alejamos de Jesús. Eso es lo que sucede. Si nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, si nosotros hemos aceptado ese don maravilloso de la salvación, entonces tenemos que hablar con seguridad de que si tú aceptas a Jesús, vas a obtener la salvación. Muchas veces nos preguntan, a ver, ¿tú eres salvo? ¿Cómo estás seguro que eres salvo? ¿Cómo puedes contestar esa pregunta a una persona no creyente? ¿Qué vas a contestar? Bueno, pues sí soy salvo, pero a lo mejor, pues como todavía me faltan algunas cosas que no he hecho, mi vida no he cambiado, entonces yo creo que todavía no. A mí me tocó una vez un pastor en una iglesia, estaba preguntando, ver que levante su mano, ¿quiénes son salvos? Y entonces ninguna persona levantó la mano. A veces pensamos que decir que somos salvos es ser presuntuosos. Hay que entender algo muy importante. Cristo ya murió por ti. Cristo ya entregó su vida por ti. Y en respuesta a ese sacrificio, Cristo quiere que tengas la seguridad de que sus méritos son únicos, de que sus méritos ya tienen que ser también tus méritos. ¿Sí? Tener ahora la seguridad de salvación proporciona poder a nuestro testimonio.
ya que es fácil transmitir aquello de lo que estamos seguros. Si creemos que Jesús puede transformar tu vida, a como era tu vida pasada y ahora que la has recibido, y que Dios te ha mantenido en ese camino de la salvación, entonces las personas van a sentir ganas de conocer cómo puedes experimentar eso. Pero si tú cuando estás dándote este testimonio, piensas que no eres salvo todavía, piensas que pues a lo mejor nunca vas a estar en el cielo, entonces hermano, tu testimonio no va a ser poderoso, porque muchas iglesias allá afuera están entregando un evangelio falso, están entregando una gracia barata. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, Jesús ya te salvó, entonces como ya te salvó, pues ya salvo ahora, salvo para siempre. Nunca vas a perder la salvación. Pero ese tipo de gracia que ellos están ofreciendo es una gracia barata, porque entonces ellos no dejan sus malos hábitos, no dejan sus malos pensamientos, no dejan sus malas intenciones. Con eso lo hecho de cumplir ciertos ritos, ciertos requisitos en la iglesia, ya te consideran salvos. Y mientras siga existiendo la iglesia, sigan llegando, pues ellos son salvos. Pero no hay una entrega completa a Jesús. No hay una entrega total a Jesús. Y cuando tienen dificultades y todo, entonces no saben qué hacer. Cuando nosotros creemos que Cristo nos salvó, entonces tu vida es una vida transformada, una vida que tiene significado, una vida que ahora tiene unos estándares muy elevados, unos propósitos que son eternos. Entonces cuidas tu forma de ser, cuidas lo que ves, cuidas lo que comes, cuidas lo que haces, cuidas lo que dices, cuidas a dónde vas, porque sabes que Jesús está viendo tu vida y sabes que Jesús le agrada a lo que estás haciendo. Y sabes cuando Jesús no le agrada a lo que estás haciendo. Eso significa vivir seguros de la salvación, vivir apartados. Yo sé que hay muchas cosas todavía que quizás no hemos podido dejar, pero estamos en la lucha. Estamos tratando de pedirle a Jesús que todos los días me transforme y que me ayude a dejar eso que me aleja de Él y que me ayude a acercarme más a Él. Mientras nosotros estamos aferrados a Jesús, manteniendo nuestros brazos atados a esa cruz que Él voluntariamente subió y se entregó por nosotros, mientras estemos aferrados a Él, ten por seguro que vamos a estar seguros de la salvación. El día que ya no estés cerca de Jesús, porque eso es algo muy importante también que aprendimos esta semana. Jesús a nadie va a forzar a mantenerse junto a Él. Él te da la libertad de elegir y quizás tú te quieras ir de Él, pero Jesús jamás te va a obligar a estar con Él. Tienes que sentir el deseo de permanecer en Él. Por lo tanto, Dios te va a dar su salvación. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En la lección de esta semana hablamos de los sacrificios. Cuando tú estás dando tu testimonio personal, estás hablando de lo que Dios, de cómo eras antes de conocer a Jesús y cómo eres ahora a conocer a Jesús. No tienes que enfocarte en las cosas que has dejado por seguir a Jesús. Quiero que entendamos muy bien eso. Tu testimonio personal no tiene que ver con lo que pudiste dejar. Por ejemplo, si eres una persona que tomaba antes y ahora, después de conocer a Jesús, ya dejaste de tomar, mi testimonio es, pues yo dejé de tomar porque ya pues seguía a Jesús y ahora pues ya no voy a tomar nunca. Fíjense nada más, la iglesia adventista promueve un estilo de vida saludable, ¿verdad? Los alcohólicos anónimos tienen más éxito que nosotros para poder hacer que las personas dejen el alcohol. Ellos se han enfocado específicamente a eso. Así que una persona alcohólica que dejó el alcohol por alcohólicos anónimos puede dar un testimonio más fuerte que la persona que vino a la iglesia y que dejó el alcohol porque conoció a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que tú has dejado por seguir a Jesús no es lo esencial de tu testimonio. Lo importante es lo que Jesús hizo por ti, lo que Jesús está haciendo por ti. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿qué hizo Jesús por mí? Pues Jesús primero te hizo hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Jesús te dio la vida, Jesús te dio paz,
Jesús te da sabiduría, Jesús te justifica, Jesús te perdona, Jesús te santifica, Jesús te redime. Tantas cosas que ha hecho Jesús en tu vida. De tal manera que cuando tú hablas de esa manera, tu testimonio causa un impacto mucho más poderoso que decir únicamente los sacrificios en apariencia que has dejado. ¿Sí? Mi testimonio no tiene entonces que ver con lo que renunciamos. Tiene que ver con el sacrificio que Jesús hizo por mí. Dejar las cosas que nos atan a este mundo no debe ser un sacrificio. Las cosas que nos atan a este mundo las vamos a dejar de manera natural cuando entendemos que Jesús quiere que nosotros seamos otras personas, seamos más semejantes a Él. ¿Qué hábito tenía Jesús en esta tierra? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuáles eran sus hábitos de Jesús? Orar, estar con sus amigos, hablar con las personas, sobre todo hablar con aquellos que eran repudiados por la humanidad. Hablaba con prostitutas, hablaba con rateros, hablaba con samaritanos, hablaba con muchas personas, con pecadores, convivía con ellos, pero iba para transformar sus vidas. ¿Sí? No iba para compartir con ellos el alcohol de la fiesta, ¿verdad? Iba porque los amaba y quería encontrarse con ellos y podía tener, no quería perder la oportunidad de hablarles de ese reino eterno. Cuanto más tiempo pasamos con Jesús, menos tiempo tenemos para aferrarnos a las cosas que nos atan a este mundo. Y entonces de manera natural las vamos dejando. Hay más seguridad en las cosas eternas que Jesús nos ofrece. Entonces, cuando entendemos eso, el Señor hace que nuestro testimonio realmente sea un testimonio para vida eterna. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía para terminar en Hijos e Hijas de Dios del 6 de marzo. Debemos ser testigos de Cristo y lo lograremos al crecer diariamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Es nuestro privilegio crecer más y más cada día a su semejanza. Entonces adquiriremos la facultad de expresar nuestro amor por Él en un lenguaje más elevado y puro, y nuestras ideas se ampliarán y profundizarán. Nuestro juicio llegará a ser más sano y digno de confianza, mientras nuestro testimonio tendrá más vida y seguridad. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Cuál es el reto? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Tienes que contestar estas preguntas. Punto número 1. Contesta esta pregunta. ¿Crees que tienes vida eterna? Analízalo muy bien. Ponte a orar esta mañana o en la noche y contesta esta pregunta. ¿Realmente estoy seguro de que Dios me ha transformado y ahora tengo la vida eterna? Contesta esta pregunta. Busca citas bíblicas de los que estudiamos esta lección para que puedas tener más claridad. Y una vez que contestaste esta pregunta, vas a hacer lo segundo. Comparte con otros la respuesta a esta pregunta. ¿Qué te da la seguridad de la salvación? Comparte con otros esta respuesta. No tengas miedo. Ve con tus amigos con los que ya has estado estudiando quizás la Biblia. Y dile, bueno, yo soy salvo por esto. Y entonces vas a ver cómo a través del Espíritu Santo ese testimonio poderoso va a hacer que esas personas sean conmovidas. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar para que puedas cumplir este reto. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por la bendita oportunidad que nos das de poder ser testigos tuyos. Vamos ahora a emprender una nueva semana y ahora lo queremos hacer con una seguridad de que tú nos has salvado y nos has transformado y nos has alejado del mal. Ahora queremos testificar a otros lo que has hecho en nuestra vida. Por favor, pon las palabras adecuadas en nuestra boca. Pon en nuestro corazón el deseo ardiente de compartir las buenas nuevas de salvación, pero sobre todo, permite encontrar a una persona esta semana con la que podamos compartir este gran sacrificio que has hecho por nosotros y que ese sacrificio y ese testimonio pueda también alcanzar su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga en este sábado, que podamos seguir encontrando oportunidades para testificar. Estamos a punto de terminar la lección de este trimestre. Suscríbete a mi canal y podemos seguir participando cada día más en la edificación de nuestra alma y también en el testimonio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos.